Hola amigos, yo soy Facu y esto es La Ciencia de Cada Día. Un espacio creado para entender esos temas que nos cuestan. Y con la ayuda de los capos de cada materia vamos a aprender de una forma más sencilla. Hoy en Química, gases. Y junto con Analía lo vamos a resolver. ¿Sabías que la materia es todo lo que ocupa lugar y espacio? Está formada por átomos que a su vez se unen para formar moléculas o compuestos iónicos. La fuerza que existe entre las moléculas determina el estado de agregación en el que se encuentra la materia. Existen 4 estados fundamentales en los que podemos encontrar la materia: sólido, líquido, gaseoso y el estado plasmático. Al estado plasmático lo podemos encontrar en el espacio, como por ejemplo en el Sol y en otras estrellas. Pero hoy nos vamos a centrar en aprender un poco más acerca del estado gaseoso. Los gases se diferencian de los sólidos y los líquidos en ser compresibles, es decir, que pueden reducir su volumen. Los gases no tienen forma ni volumen propio, sino que adoptan la forma del recipiente que los contiene. Estuve investigando un poco y encontré que para estudiar los gases, los científicos han construido la teoría de los gases ideales. Y se estarán preguntando, ¿qué es un gas ideal? En forma resumida, los gases ideales son partículas infinitamente pequeñas que se mueven al azar y no se cruzan entre sí. La realidad es que los gases ideales no existen, pero en ciertas condiciones son una muy buena aproximación a los gases reales que nos permiten explicar distintos fenómenos. Muy bien, Facu, pero antes de hablar de estas leyes hay que mencionar 2 conceptos importantes. Primero, las partículas de un gas, al estar en constante movimiento, golpean las paredes del recipiente que los contiene, ejerciendo una fuerza sobre el mismo. Esta fuerza, dividido por la superficie total sobre la que actúa, es la presión del gas. Otro concepto necesario es el de mol. Todos estamos familiarizados con el concepto de docena, que son 12 unidades. Como la química estudia cosas muy pequeñas, se inventó una unidad llamada mol, que equivale a 6,02 por 10 a la 23 unidades, alrededor de 600.000 millones de billones. Ahora vamos a ver las leyes de los gases que podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. Vamos a empezar con la ley de Bohr-Mariotte. Esta ley establece que la presión de un gas es inversamente proporcional al volumen, es decir, que a medida que aumentamos la presión, el volumen disminuye de manera proporcional. Es tremendo porque sin darnos cuenta aplicamos la ley de Boyle cada vez que respiramos. Cuando inhalamos, la caja torácica se expande y el diafragma se mueve aumentando el volumen de los pulmones y disminuyendo así la presión de los gases dentro de los pulmones. La presión atmosférica empuja entonces el aire hacia los pulmones hasta que la presión en los pulmones sea igual a la presión atmosférica. La expiración invierte el proceso. La caja torácica se contrae y el diafragma se mueve hacia arriba, disminuyendo el volumen de los pulmones. El aumento de presión resultante expulsa el aire. La ley de Boyle también aplica en el buceo. Su regla más importante es respirar continuamente y nunca aguantar la respiración. ¿Pero por qué pasa esto? Si un buceador toma aire mientras está bajo el agua y aguanta la respiración hasta llegar a la superficie o asciende demasiado rápido, este aire se expandirá porque la presión en la superficie es menor, dañando seriamente los pulmones. Muy buenos tus ejemplos, Facu. Ahora vamos a continuar con la ley de Charles. Esta ley establece que el volumen de una cantidad fija de gas a presión constante es directamente proporcional a la temperatura. La ley de Charles explica, por ejemplo, el funcionamiento de los globos aerostáticos. Al calentar el gas, se expande volviéndose menos denso y haciendo que pueda flotar en el aire. Claro, sí. Esta ley también está relacionada en la cocina, cuando se usa la levadura o el llamado polvo de hornear, que se produce un gas llamado dióxido de carbono que se expande al elevarse la temperatura durante el proceso de horneado, dándole volumen y una textura aireada a una masa. Estos son todos ejemplos que podemos encontrar en la vida cotidiana. También existe la ley de Gay-Lussac. Esta ley establece que la presión de una cantidad fija de gas a volumen constante es directamente proporcional a la temperatura. ¿Alguna vez leyeron las indicaciones de seguridad de un aerosol, como un desodorante o un insecticida? ¿Se imaginan por qué no pueden ser expuestos a altas temperaturas? Esto se debe que al aumentar la temperatura aumenta tanto la presión que el recipiente puede explotar. No, nunca había leído las instrucciones. Peligroso. Y si no me acuerdo mal, hay otra ley. La ley de Avogadro.
que dice que el volumen de un gas a temperatura y presión constante es directamente proporcional al número de moles de gas. ¿Y qué sería esto? Te doy un ejemplo. El funcionamiento de los airbags depende de una reacción química, en la cual una sustancia se descompone produciendo un gas. Ante un choque, se inicia la reacción y se forma gas nitrógeno, inflando los airbags. Como el volumen es proporcional al número de moles de gas, la cantidad de la sustancia que reacciona debe ajustar cuidadosamente para que los moles de gas producidos sean los correctos para el buen funcionamiento de los airbags. Estas leyes que hemos visto se combinan para dar la llamada ecuación de estado de los gases ideales. ¡Wow! Eso estuvo muy interesante. Y como saben que me encantan los experimentos, les dejo dos muy fáciles para hacer en casa. Primero, inflamos un globo y colocalo un rato en el freezer. Después de un rato, sacalo del freezer y observá el volumen del globo. El mismo fenómeno puede observarse al colocar una botella de plástico cerrada y vacía en el freezer durante un rato. ¿Qué le pasa a la botella? ¿Y si luego del freezer la dejan a temperatura ambiente un rato? Según lo que vimos, ¿con qué ley se relaciona lo observado en estas experiencias? Te lo dejo de tarea. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video y hayan aprendido cómo aplicar las leyes de los gases en nuestra vida cotidiana. Nos vemos en el próximo capítulo. Yo soy Facu y esto fue La Ciencia de Cada Día. Nos vemos.